Hola a todos, bienvenidos a Mux Tips. El día de hoy vengo a presentarles el tema de Viz Extensions. Esta capacidad fue liberada en la versión 2024.2 a principios de julio y básicamente, ¿qué nos va a permitir Viz Extensions? Nos va a permitir crear gráficos que nativamente no se podrían hacer en Tableau, o si se pueden hacer va a ser muy difícil hacerlos. Por ejemplo, en este caso les estoy mostrando dos ejemplos, uno que es este gráfico de árbol jerárquico o este gráfico de Sankey, que pues también es muy difícil de hacer. Entonces, bueno, manos a la obra, vamos a revisar cómo se usan Viz Extensions. En este caso, el demo lo voy a realizar desde Tableau Cloud, ya que en Tableau Cloud hay que realizar, por ejemplo, o en Tableau Server hay que realizar algunas configuraciones adicionales para permitir el uso de las extensiones. ¿Listo? Lo primero que vamos a mostrar es en Tableau Exchange, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirar que en la sección de extensiones de visualización vamos a encontrar todas las extensiones de visualización disponibles en el momento, ¿cierto? Por ejemplo, la que trabajamos ahorita fue Tree Diagram por la Database y, por ejemplo, la extensión de Sankey hecha por Tableau. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos interesa de este caso? Entonces, si ustedes ven, acá hay unas que dicen con Sandbox. ¿Qué significa con Sandbox? Que básicamente la aplicación web que corre la extensión, ¿cierto? Está hospedada en un entorno seguro donde solamente entra y sale información y de ese entorno no se distribuye a otros lugares, ¿cierto? También hay extensiones hospedadas en la red. Las extensiones hospedadas en la red no tienen este candadito. Eso quiere decir que son hospedadas por el creador de la extensión. Por ejemplo, en este caso por la DataVis, ¿cierto? También, ¿qué nos va a interesar? ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente una extensión es una aplicación web y como tal tenemos que darle acceso o autorizar el acceso a la extensión en nuestro sitio de Tableau Cloud o de Tableau Server. ¿Listo? Por ejemplo, para este gráfico de árbol jerárquico, vamos a ver que dice hospedado en, ¿cierto? Y nos dice que esta es la dirección. Entonces vamos a copiarla, ¿cierto? Y para autorizar su uso en Tableau Cloud, ¿cierto? Vamos a ir a Settings, ¿cierto? Extensiones y vamos a colocar la dirección que ahorita colocamos. En este caso, por ejemplo, ya la había colocado con anterioridad, donde le estoy diciendo que el acceso a los datos completo está denegado, pero también que el user prompt también está ocultado, ¿cierto? Normalmente las extensiones no van a requerir acceso completo a los datos, entonces por eso, digamos, esta es mi recomendación, colocar como denegado el acceso completo a los datos. Eso quiere decir que solo va a utilizar los datos de resumen y este user prompt es simplemente un mensaje que aparecería al comienzo al abrir la visualización, donde te diría esto está utilizando una extensión. Esto en este caso, pues digamos que yo recomiendo colocarlo height para hacer más familiar, más amigable el uso de la extensión. También vamos a tener dos casillas de verificación. Una que nos dice que si los usuarios pueden correr extensiones en este sitio y otra es que si los usuarios pueden correr extensiones Sandbox. ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos agregado y hemos guardado, ¿cierto? Entonces ya podemos utilizar la extensión en nuestro entorno de Tableau Cloud o de Tableau Server. Esta configuración no es necesaria en Tableau Desktop, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a colocar acá nuevo libro de trabajo. Vamos a conectarnos a una fuente de datos pública. En este caso voy a utilizar un Superstore. Noten que el comportamiento a partir de este momento sería igual o similar en Tableau Desktop como en el Web Editor de Tableau Cloud o de Tableau Server. ¿Listo? Entonces, para poder utilizar una extensión, lo primero que vamos a hacer es que en nuestro estante de marcas vamos a ir a donde dice Viz Extensions, vamos a colocar Add Extensions y por ejemplo en este caso vamos a incluir nuestra extensión, que en este caso ya la hemos, como les mencionaba, la hemos adicionado,
¿cierto? A nuestra lista de extensiones seguras, ¿cierto? Y la vamos a agregar. ¿Listo? Una vez que la hemos agregado, vamos a ver que acá nos aparece, digamos, los distintos elementos que permite esta extensión, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, permite tamaño, detalle y tooltip. ¿Listo? En este caso, entonces, por ejemplo, para poderla utilizar, supongamos que vamos a utilizar producto, vamos a añadirlo a detalle, vamos a añadir también subcategoría al detalle y supongamos que el tamaño de los círculos los queremos con ventas. ¿Listo? Muy bien. Miren que tenemos un gráfico jerárquico de árbol, que hacerlo en Tableau nativamente sería súper complicado. Entonces, noten que cuando estamos utilizando una extensión no podemos añadir elementos ni a filas ni a columnas, ¿ok? Muy bien, adicional a esto, algunas extensiones van a tener un botón que dice formatear extensión. Esto nos va a abrir una forma distinta, ¿cierto? Donde vamos a poder configurar elementos adicionales de la extensión. Por ejemplo, en este caso podríamos tener un layout vertical, un layout horizontal o uno radial. Noten que en este caso el creador de la extensión, que es la Database, ¿cierto? Nos está diciendo, mira, la versión gratuita nos dice que la configuración no es guardada, ¿cierto? Y si nosotros hacemos clic en visita nuestra tienda, van a ver que las extensiones, en este caso de la Database, ¿cierto? Que permiten guardar esas configuraciones adicionales que hemos hecho, nos va a cobrar un valor adicional, ¿cierto? Por ejemplo, la versión del árbol jerárquico vale $10 o ofrece un paquete de todas las extensiones por $80. ¿Listo? No todas las extensiones tienen un componente gratuito y un componente pago. ¿Listo? En particular, si eso qué quiere decir, que si nosotros llegamos y por ejemplo cambiamos el gráfico horizontal, vamos a ver que este cambio no va a ser guardado. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a jugar con una segunda extensión. Por ejemplo, en este caso vamos a adicionar la extensión del Sankey de Tableau, ¿cierto? Le vamos a dar clic en abrir. Ya vemos que en este caso nuestra pestaña de marcas, nuestro estante de marcas ha cambiado. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar región en nivel. Vamos a colocar la categoría en el nivel, ¿cierto? Van a ver que aquí ya se nos muestra todo un segundo nivel y por ejemplo queremos las ventas, ¿cierto? En el tamaño del link. Entonces van a ver que aquí hay unos brazos que ya son más delgados, otros menos delgados, etcétera, ¿cierto? Al igual que en la extensión de el árbol jerárquico, también podemos llegar y podemos también agregar algunas configuraciones adicionales. Por ejemplo, juguemos aquí rápidamente con algunas. Ok, este width quiere decir que, por ejemplo, qué tan ancho es el tamaño de los niveles, ¿cierto? Veamos el nivel del padding. ¿Qué pasa si le ponemos un padding de 15? Ok, nos separa los brazos. Interesante. ¿Qué pasa si le ponemos aquí un 20? No los separa los brazos de los niveles. Muy chévere, ¿cierto? Y en este caso, pues como estamos utilizando la extensión de tabla, en este caso seguramente los cambios que hagamos a la extensión sí se van a guardar. ¿Listo? Por último, supongamos que hacemos una visualización nativa de Tableau, ¿cierto? Donde, por ejemplo, pongamos la categoría, la subcategoría, las ventas, ¿cierto? Colocamos todo esto en ventas, organizamos, añadimos nuestros labels y por ejemplo creemos rápidamente un dashboard. ¿Listo? En este caso voy a añadir un contenedor horizontal. Dentro de este contenedor horizontal voy a colocar mi hoja de barras, después voy a colocar nuestro gráfico de Sankey y después voy a agregar nuestro gráfico de árbol jerárquico.
Eh, por último, digamos que quiero distribuir mis elementos uniformemente. Y miremos otras cosas adicionales. Algunas cosas chéveres que he notado es que, por ejemplo, si utilizo esta hoja como filtro, es que las Vis Extensions también se filtran, ¿cierto? A partir de visualizaciones nativas de Tableau. Si las extensiones están bien hechas, normalmente también esto aplica de la visualización a las hojas de Tableau. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo hago clic aquí en tecnología, se me va a filtrar tecnología y tecnología en la otra. Entonces, eso también es importante. Eso quiere decir que cuando tengamos una extensión, revisemos qué capacidades tiene. Puede ser que estas capacidades de filtrado de la extensión a otras visualizaciones no sea posible. En este caso, las dos que estoy mostrando en este momento sí pareciera ser posible. También, por ejemplo, una de las cosas que uno podría hacer es eh, utilizar la extensión de Sankey como filtro y supongamos que vamos a hacer clic en el nivel 2, mobiliario, ¿cierto? Vemos que sí se filtra. Listo. Vamos a hacer clic, por ejemplo, en región. ¿Será que sí funcionó? Vamos a hacer acá. Acá dice que, por ejemplo, el valor es 186.700, el valor de Caribe. Y miren que aquí dice 142.361, o sea que sí quiere decir que se filtró y ahí vemos que hay un cambio diminuto en el valor o en el tamaño de las esferas y de las bolas. Eso quiere decir que también esta está filtrando hacia las otras visualizaciones y entonces es muy interesante porque no solamente tenemos, digamos, las capacidades nativas de Tableau, ¿cierto? De filtrado, ¿cierto? Sino que también podemos filtrar desde gráficos nativos a las extensiones y de las extensiones a otros tipos de gráficos. Entonces, muy chévere. ¿Listo? Por último, digamos, una de los contras de las Vis Extensions es que no sé si ustedes lo ven, pero acá tenemos un uso de colores. Pero este uso de colores yo en ningún momento, por ejemplo, lo he configurado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí agrego material de oficina? Perdón, en la categoría a color, ¿cierto? Van a ver que en este caso la categoría está en azul, ¿cierto? Material de oficina, pero cuando lo vemos aquí, ¿cierto? El color no es congruente con el que yo tengo en la gráfica. Actualmente las Vis Extensions tienen ese drawback, esa digamos, deficiencia, ¿cierto? Pero pues creo que es mínima versus en realidad todo el esfuerzo que simplifican y que nos está permitiendo hacer. Entonces, recapitulando, básicamente las Vis Extensions nos permiten realizar gráficos que nativamente son difíciles de lograr en Tableau. Las Vis Extensions son aplicaciones web, eso quiere decir que tenemos dos tipos, unas que son sandbox, que corren en un entorno seguro de Tableau, o que son hospedadas en la red, que quiere decir que básicamente el código es ejecutado en servidores de un tercero, ¿cierto? Por lo tanto, pues habría que revisar las implicaciones de seguridad cuando utilizamos una extensión de un tercero, ¿cierto? Por último, muchas de las capacidades nativas de Tableau también aplican a la extensión. Eso no quiere decir que todas las extensiones tengan las mismas capacidades. Hay que probarlas, testearlas para saber si tienen ese tipo de cosas. Como las que yo le decía, por ejemplo, de que si yo filtro, ¿cierto? Se me filtren, por ejemplo, todas las demás visualizaciones. Esas pueden ser capacidades que pueden o no tener las extensiones, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté haciendo. ¿Listo? Finalmente, pues quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado hoy. Eh, definitivamente creo que este es un avance muy novedoso, es un avance en el camino correcto hacia expandir las capacidades de Tableau. Eh, Creo que van a haber nuevas mejoras, también los mismos desarrolladores van encontrando nuevas formas de lograr más y mejores cosas. Aunque algunas extensiones tienen un componente gratuito y un componente pago, el componente gratuito es suficientemente bueno y si queremos el componente pago, pues vemos que por ejemplo algunas de las extensiones tienen un precio muy cómodo.
Finalmente, ya terminando, quiero agradecerles mucho su atención, el tiempo prestado. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si te gustó el video, danos like. Activa las notificaciones para recibir mensajes cuando tengamos nuevos videos como este. Y bueno, solamente desearles un feliz día y bienvenidos a Viz Extensions. Hasta luego.